Bueno, hablando de estilos distintos, yo soy más metido que dedo en la nariz, así que me meto con todo y les pregunto de cómo se llaman y qué hacen y quiero averiguar de ustedes por una cuestión muy sencilla. Que si yo no sé dónde están ustedes, no los puedo enseñar. ¿Sí? Y de eso también se trata como un principio la predicación. ¿Sí? Una pequeña anécdota del interior del país, donde también por donde anduve mucho, también en una época en que estaba a cargo de un área de venta en una empresa X. Habíamos recorrido San Juan, estábamos llegando a Mendoza, pinchamos una goma, cambiamos la goma, estábamos entrando a la ciudad, pinchamos una segunda goma, con lo cual fuimos a una comería la más cercana y en el interior se conserva muy bien el mensaje, el lenguaje, no tanto como acá que tenemos un cocoliche, ¿no? ¿Sí? Entonces llegamos y ya se estaba desinflando por completo, rueda delantera de un auto de tracción delantera, todo el peso ahí, no entraba el gasto de él. Y nos dice el gomero, ¿pueden soliviar el auto? El otro que estaba en Mendoza, era el encargado de la zona, era tan porteño de crianza como yo, soliviar. Después entendimos qué es lo que quería y un día lo busqué en el diccionario. Es levantar de abajo. Levantar de abajo. Cuando entendimos, uno agarró el paragolpe, el otro el guardabarro y soliviamos el auto. Eso es lo que van a hacer con la palabra. Entender a qué altura está cada uno y soliviarlo de abajo, desde donde está, ahí se tienen que llegar porque eso es lo que hacía el Señor Jesús, ¿o no? Sí. Con cada uno él entendía su situación y se llegaba hasta ahí y atendía a cada uno conforme a su conocimiento y lo que le estaba faltando, y el conocimiento de lo que le estaba faltando, eso no se pagó, ¿no? Y lo soliviaba. Si queremos exagerar con esta palabra, podemos decir que él llegó hasta lo más bajo, de lo más bajo, para soliviarnos a nosotros. Por lo cual, la salvación que él nos compró es para todos, aún el más bajo, el que está en la peor condición. ¿Vamos bien? ¿Se entendió esa palabra por lo menos? Bien. Como dijo Martín, todo esto es una técnica, pero realmente no es solo cuestión de aplicar la técnica, sino, como hacía el Señor, entender dónde está el oyente. Por eso yo hago preguntas, por eso me meto, por eso quiero saber dónde está. No para avergonzar a nadie, sino todo lo contrario. Para desde ese punto poder ayudar. ¿Amén? Amén. Vamos a ver algunas cuestiones que se van a desarrollar durante el trimestre que toca esta materia de dominio. Pueden hablar, pueden decir algo, respirar. Yo les voy a dar un pequeño secreto. Me desempeño mucho mejor cuando me hacen preguntas que cuando tengo que exponer. De manera que su pregunta no molesta. Vamos a ver algunas cosas de la técnica. Decía acá, ¿no? Julio está bastante intrigado de qué son estas casas dadas vueltas. Porque es cuestión de fundamento, o sea, una cosa es
lo que interpreté del diseño de Felipe. Que una cosa es un fundamento de algo sobre la palabra, ¿no es cierto?, que vienen ríos y todo y no la tumban, y lo que sería el uso de la palabra en una forma ¿cómo sería? Inconsistente, sería dar vuelta el concepto, el propósito, daría todo dado vuelta sin ese fundamento. Más o menos esa es la... Bueno, adornan a la palabra. Claro, que sí, no bueno. Es que le da vida, ¿no? También es un detalle de vida, de alegría, de fructificación, que la palabra fructifica. Vamos a andar por ahí hoy. Por ahí. Julio, hemos respondido tu pregunta. Son diseños de Feli, así que... Usa bien la palabra. Voy a poner 4 conceptos que, por más que son parte de ese armado que tenemos que hacer, entiendo que son importantes. Así que pongo conceptos esenciales para una predicación. Primero, lo que ya les acabo de explicar, los oyentes. Perdón. ¿Llegas a ver algo vos ahí? No, yo veo. Sí, bueno. Los oyentes. Tenemos que ver dónde están, qué les pasa, en qué situación están. Spurgeon decía, yo con un diario y la Biblia, dice, ya tengo para predicar. El diario me dice cómo está el mundo, la Biblia trae las soluciones y la respuesta de Dios. Esto de cómo están los oyentes y qué pasa, lo vemos bastante a menudo en las predicaciones que recibimos nosotros respecto de cómo está el mundo, de qué está pasando, de este país tan estable que tenemos, que nunca hay ningún problema. Es aburrido, etc. Todo eso nos ayuda a entender, y es algo que tenemos que observar. En el libro van a ver, cuando toque la clase, que creo que es la que viene, que habla de un pastor que tenía anotado todos los miembros de la iglesia, y cuando quería tomar ideas de qué mensaje tenía que dar, dice que a veces cuando en la iglesia no había nadie, iba y se sentaba desde el púlpito y miraba, y tenía una lista de todos los nombres, dónde estaban ubicados, y pensaba en ellos y los problemas que él sabía que tenían, etc., y que de ahí iba sacando ideas para predicar. Esto es bastante importante. Yo veo que hay muchos de los libros que estamos recomendando y que yo voy a recomendar, creo que hay 2 que son los mismos. Eso cuando lleguemos al final. Muchos van para poder predicar tenés que estar convertido. Bueno, bien. ¿Sabes? Sí, chocolate por la noticia. Te tenés que preparar, tenés que estudiar la palabra, tenés que comportarte como dice la palabra, y está todo bien. Y después, bueno, elegí el texto y después elegí el tema, y yo digo, ¿y el que va a oír el mensaje, dónde está? Creo que hay un tema importante ahí, y sobre todo conocer las necesidades que Dios nos muestra en oración también eso. Dios nos muestra en oración lo que está pasando, lo que está necesitando determinado grupo. No todos los grupos son iguales, sí. A mí me hace pensar muchas veces palabras que usamos como evangélicos cristianos, ¿no? Por ejemplo, la que tú acabas de usar. Vamos a un lugar, tenés que estar convertido.
Es una palabra de léxico evangélico. Y hay veces llegamos a un lugar donde las personas, ¿qué te referís? Como también cuando vamos a un lugar a compartir la palabra, tener cuidado con esas palabras que mandamos que son muy de léxico evangélico. Tenés razón, y justamente eso es no ponerse, es no soliviar Exactamente. a la persona, porque con el arma de él vos le estás tirando un tiro que pasa 10 metros por arriba de la cabeza y nunca le va a acertar al corazón. ¿Mm? Entonces hay que entender dónde está, cuál es su comprensión, hacer las cosas llanas, sencillas, o sea, al nivel del otro. Yo hice un estudio que después terminó un poquito en la nada, era mi tesis, esa que nunca terminé. Todavía nada. Porque hice todos los escalones, me saltearon algunos escalones, ¿no? Pero hice proforme hasta cierto punto, después bachillerato y después tengo aprobadas todas las materias de licenciatura y me trabé en la tesis. Pero la tesis, ¿de qué trataba? Enseñar como enseña Jesús. Y tomaba casos de la Biblia, Nicodemo, el diálogo de Jesús con Nicodemo. Completamente otra cosa que el diálogo de Jesús con la samaritana. Y a cada uno se puso al nivel. Un solo ejemplo. Cuando Nicodemo entra, le dice que lo vino a ver porque era un maestro. Nicodemo le dice que es un maestro, ¿sí? Esa palabra en el original está hablando de alguien que aprendió por sí solo, por su propia cuenta. Por su propia cuenta. Parece que lo está halagando y lo está rebajando porque Nicodemo era un gran maestro de Israel. ¿Sí? Va todo el diálogo y en algún momento, cuando Nicodemo no entiende lo que es nacer de nuevo, dice, vos sos un gran maestro de Israel y no entendés esto. Así que bueno, a veces esas sutilezas, como nos decía Martín, en el lenguaje, en el poder ver distintas versiones de la Biblia, en tener acceso, que hay unos libracos así para poder entender las palabras en el original, nos van dando más luz. Con la samaritana todo lo contrario, ¿no? Absolutamente todo lo contrario. Pero yo pienso que abrazar la verdad espiritual para mí es como una columna vertebral, porque en los dos casos Jesús nunca se apartó de esa verdad. Sí. Con la samaritana y claro. con Nicodemo le dijo lo que realmente a los dos los quería, los confrontó, claro. los quería llevar. Claro, llevarlo a esa verdad. Y esto dice abrazar, porque todos los días aprendemos algo. Y un día lo escucho a Gustavo decir, dice, cuando partimos de acá, el Señor nos abraza. Y yo en más de una oración le pedí al Señor que me abrace. Y después dije, no, vamos. Digo, vamos a empezar a cambiar esto, dije. No exageremos. Entonces yo ahora hablo de abrazar yo al Señor, de abrazarme a Él. Por eso, a propósito, y no está de casualidad esa palabra, de abrazar una verdad espiritual, porque algo tenemos que hacer nosotros. Puede venir, y a eso lo tenemos que motivar con la predicación, con la enseñanza al oyente.
de tomar esa iniciativa, porque también nos pueden predicar 1000 veces, pero si nosotros no inclinamos nuestro corazón, que creo que es lo máximo que podemos hacer, inclinar nuestro corazón, es decir, sí, me parece que es por ahí, ¿no? Efesios 2, 8, 9 hasta el 10, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y ni siquiera la fe es nuestra, porque esto es don de Dios. Entonces, yo inclino mi corazón y me quiero abrazar al Señor y el Señor me pone el bracito, me da la fe. Cuando yo le doy un regalo a alguien, Él tiene que agarrarlo, tiene que extender el brazo. Pero hasta ese brazo nos da el Señor. Bien, no salgamos mucho del tema. Oyentes. Eso lo tenemos que tener en mente siempre, ¿sí? Debemos tener algún propósito en el mensaje. Todo esto se va a ver después en detalle, cómo buscar cada cosa, pero me pareció que en una clase inicial por lo menos dejarle algunos conceptos. Cristo tuvo propósito definido en su ministerio, lo acaba de decir el hermano. Yo soy horrible para acordarme de los nombres, más o menos para cuando termine el trimestre voy a conocer los nombres de cada uno. Así que... Le vamos a decir que se pongan el cartelito. Y el propósito en un mensaje dirigido a un grupo de oyentes tiene que... El propósito y el oyente es como un par que hay que machear, ¿sí? Conozco sus dificultades, ahí va el propósito de lo que yo le estoy diciendo. Tenemos un segundo par que es tema y texto. Hay que elegir un tema, veo que muchos están basados también las instrucciones en elegir el tema. Hay infinidad de cosas que no pueden pasar para elegir el tema, pero infinidad, algo que escuchamos, algo que nos dijeron, algo que vimos, algo que nos movilizó. A mí me pasó algo, en octubre pudimos ir unos días a Mar del Plata con Silvina, fuimos a comer al puerto, a Chichilo. Chichilo tiene 2 locales. Silvina quería ir a ese, le digo, no, vamos a este, el más viejo, el más feo, qué sé yo, no sé, fuimos ahí. Nos vamos a sentar adentro, había un ruido, porque nos sentaban al lado de donde se pasan las órdenes, todo, ¡Sano, a la mesa 4! Fuimos afuera. Estamos afuera a punto de comer, y viene un hombre, podría decir, un típico por fisonomía, por vestimenta, por las manos heridas de trabajo. Alguien que trabaja en el puerto. Se acerca a mí y me dice, conseguí trabajo. Y yo lo miré. Aparece esas chicas que acomodan todas las mesas. Señor, váyase de acá, no moleste a los clientes. Le digo, espere, no me está molestando. Consiguió trabajo y está contento. Sacaba la tarjeta de donde lo habían contratado. Bueno, le dije, dele gracias a Dios. Y hice una pequeña oración. Se fue. Hacía 2 pasos y se daba vuelta, y hacía 2 pasos y se daba vuelta. Y bueno, y de ahí salió un mensaje para el grupo de Pilar. Porque después iba manejando y sentí que el Señor me preguntaba, dice, ¿quién fue el mensajero? ¿Él o vos? No, fue él el mensajero. Y después le dije a los hermanos, digo, nosotros vivimos orando por los que no tienen trabajo, por lo que esto, por lo otro, por la situación del país, por muchas otras cosas, ¿no? Por sanidad, porque se convierta. Digo,
y vino un testigo a decirme, Una buena noticia, que es el Evangelio. claro, Buena noticia. una buena noticia de que el Señor contesta las oraciones. Tema, sale de cualquier lado. El texto ya no tiene que salir de cualquier lado, tiene que salir de la Biblia. Sí, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Y a mi entender el texto es lo que sostiene todo. Y el texto es lo que nosotros tenemos que, más allá de ver los otros parámetros que son muy importantes, entender dónde está el oyente, tener un propósito que no es otra cosa que el propósito de Dios para él, ¿sí? Y sacarle algún tema, pero la palabra es el fundamento. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Amén? Son 4 puntos que me parece que hay que tener en cuenta. Pueden hacer preguntas o paso o sigo. No, sigo, que es bueno sigo. eso que estás diciendo, porque a veces nos quedamos solamente con, vemos la necesidad de la persona, sacamos el tema, pero no vamos a la palabra y tenemos que reforzar lo que venimos hablando con esa persona. ¿Sabes que la Biblia dice, si es una persona que no? Y ahí hacer énfasis en esa palabra que el Espíritu Santo nos está inspirando, porque si no queda en una conversación de barrio o queda en algo muy light, pero ¿qué es lo que le da profundidad al mensaje? Cuando nosotros tomamos la palabra, que es viva, dice, ¿no? Y eficaz. Entonces nunca tenemos que saltearnos esa parte. Entonces, dentro de esa necesidad, esa preocupación que uno habla, que se compenetra, que sale el tema o que uno ya lo lleva preelaborado en base a la necesidad de la gente, siempre tener esa perspectiva de que sea la palabra clave que impacte el corazón. Aunque sea un solo texto, pero dicho con esa fortaleza y esa autoridad. El Señor es mi pastor, el Señor es tu pastor, nada te va a faltar. Hablando de un contexto así. Entonces, estas dos cosas están muy relacionadas, porque enseguida que damos la palabra de consuelo, de confort, o de lo que sea que elegimos, tiene que venir el texto a avalar lo que el mensaje, ¿no? Yo creo que la verdad espiritual que vos hablabas al principio es el texto central que nos permite no irnos, como decía Pablo, predicar a Cristo y a este crucificado, no salirse de eso, porque si no estás predicando un evangelio para mí diluido. También el tema es decir, vos decís que buscamos un tema, que podemos encontrar el tema. Tiene que ver también con la relación que uno tiene con Dios y cómo se mueve con respecto a eso. Porque Dios te mostró algo en esa acción. Pero a cada rato te muestra algo. Lo que pasa es que uno tiene que ir sacándose una cantidad de costras y caparazones de tortuga y no sé qué cantidad de cuestiones que lo han ido endureciendo y empezar a tener una sensibilidad, hermana. A mí me pasó antes de ayer, pero así fue de repente, por eso pregunto, que a veces el mensaje uno no lo lleva incorporado, pasa en un segundo. Estaba en el supermercado, voy a agarrar una leche y estaba buscando que sea deslactosada. Entonces agarro la leche y viene un hombre y agarra la misma leche. Y me dice, ay, perdón, no, y le digo yo, perdón, le digo, no me di cuenta que estaba buscando. Me dice, no importa, dice, mire si me voy a hacer problema con una leche, dice que agárrela nomás, qué sé yo. Y le digo yo, no importa, yo busco otra. Me dice, no, agárrela, dice, mire si me voy a hacer problema, dice, mire lo que me pasó, me dieron hasta la extrema unción, me dijo, porque me estaba muriendo y acá estoy, tenía un cáncer en el cerebro, y me contaba todo en el pasillo del supermercado. Y me dice, tenía un tumor en la cabeza, me operaron, perdí un ojo, pero acá estoy vivo. Le digo, porque Dios es fiel y Dios es bueno.
pero fue lo único que me salió porque no tenía otra palabra para Ya. decirlo, me agarró de Eso está buenísimo, porque de todas esas broncas que después llegás a tu casa y tenés 58 discursos que le hubieras dicho, decís, ¿sabés cuál es la conclusión? Tengo que estar mejor preparado. Me pasa todos los días a mí. Me agarró desprevenida, no sabía. Tengo que estar atento a lo que me va mostrando el Espíritu Santo y cada día más atento. Amén. Pero te va a pasar, Millones de veces. sí, pero no te quedes ahí con las millones de veces. Algo más tenés que hacer. Vos sabés que No me agarraron. Levantó la mano, perdón. El domingo, el pastor predicó de su plenitud tomamos todo, y gracias sobre gracia. Ayer visité un hermano en Cristo, que de otra congregación, en el Hospital Vicente López. Él agarró un virus muy grave en un brazo, su brazo izquierdo, y ha estado muy, pero muy grave en terapia intensiva. Ahora, gracias a Dios, lo pasaron a piso, pero está con máquinas. Ha sido una terrible ese germen que le entró en el brazo. Los médicos no saben que me han cambiado un montón de antibióticos. Y fui a visitar a este hermano y hablando con él me pide oración y me acordé de las palabras que dijo el pastor Gustavo, que fue algo impactante, pero esta palabra de Dios la conozco de toda la vida. Pero esa palabra certera de su plenitud tomamos todo, hermano. Y gracias sobre gracia, aún en la situación que tú estás. Aún en hace un mes y 15 días que te he internado. La infección es espantosa, la situación de su brazo es terrible. Las condiciones que él está, la verdad que no me gustó mucho, pero esa palabra, la plenitud de Dios tomar, y gracias sobre gracia. Y al impartirme eso, él quedó gozoso porque pudo orar por él y bendecirlo. Ahí hay otro tema, que el testimonio que está dando la hermana, voy a ver si lo puedo expresar bien, por ahí es un pensamiento mío, pero en la profundidad que entra la palabra de Dios en nosotros, cuando sacamos esa palabra afuera, también tiene un efecto de poder, ¿no? Como que uno, no sé, vamos a decir, le llega, ¿no? Dice hasta a dividir las coyunturas y los huesos, de los tuétanos, le llega hasta como ahí adentro, y después cuando uno saca eso afuera, va a ver cómo provoca un impacto inmediato en el oyente. Pero, ¿seguimos un poquito? Sí. ¿Iba a decir algo? no, sí, quería comentar sobre una vez con una persona que había muerto, un ser querido. Yo como hijo de Dios me comía la cabeza que le tenía que decir algo. Y en ese momento dije, no, me voy a callar, voy a acompañar el momento, porque por más que le diga lo que le diga, le iba a sobrar las palabras. Y después se abrió a la palabra del Señor por haberme callado en ese momento, pero no Sí. me quería callar, porque como hijo de Dios tengo que decir algo. Sí, a Y veces. dije, no, prudencia, porque también se predica así. Y después me escuchó, dice, yo no sabía y me dijo, mirá, la verdad me acompañaste en silencio, que era lo que yo necesitaba. Ahora te quiero escuchar. Entonces fue como, para mí, muy impactante. Sí. Bueno, avanzamos un poquito más. Cuando estén cansados, siguen adelante, aunque estén cansados. ¿Eh? Están. Aquí hay alguien dedicado a muchas cosas del deporte. En mi juventud, cuando yo estaba cansado y jugaba en primera división de rugby, había que
seguir. No había, era una época en que no había cambio de jugadores. Igual tiene que seguir haciendo gimnasia, Tengo una pequeña dificultad últimamente, pero sí, sé que tengo que seguir haciendo gimnasia y lo hago. Bueno, vamos a ver ahora algunas cosas que nos van a traer problemas. Conseguir ideas. Nosotros miramos 66 libros, 40 autores distintos, escritos a lo largo de 1500 años, profecía, historia, poesía, y estamos viendo una selva, una cosa así, ¿cómo me meto ahí? Y entonces nada, acá estoy usando una ilustración, después cuando vengan los especialistas en idioma, que yo en idioma pasé raspando todos los años, dirán si esto es una ilustración o es una, qué sé yo, no sé. Pero de entre todos los árboles, tenemos que elegir un árbol. Ahora, ese árbol lo vamos a elegir un poco con los criterios de lo que vimos antes. ¿Dónde está el oyente? No le voy a hablar de, no sé, un viaje a la luna que están por hacer, porque, ¿no? ¿Dónde está el oyente? ¿Qué, en base a dónde está, qué propósito puede haber para que él progrese en las cosas del Señor y crezca y madure espiritualmente? Pero de todos los árboles tengo que elegir un árbol. Y yo elegí este árbol. Por lo menos para esta clase elegí este árbol. Por algo que escuché, porque a veces uno escucha cosas que me impresionaron mucho y que me parece que hace al fundamento de un obrero cristiano y de alguien que lleva la palabra. Hoy en día lo que yo veo en la sociedad, las redes, ¿y vos qué haces? Yo soy influencer. Loco! ¿No? Yo soy influencer. ¿Y qué haces? Y hago unos videitos, un TikTok, una cosa. Soy influencer. Nadie hombre a palo. Claro. ¿Qué mira la gente? El follaje, el fruto, las flores, lo que se ve, lo visible. Y que tiene muchas ramas. Tiene muchas ramas. No, yo miré no veo bien, pero eso lo que está en la base del árbol. Son las piedritas. Bueno, yo miré las piedras. Miró las piedras. Bueno, sí. Igual a mí me llama la atención las raíces. Bien. Acá las raíces hay algunas, todos los árboles tienen algunas muy horizontales, porque le tiene que dar sustento a esto. Perdón, me paro en lugares donde ahí ven todo. No sé quién está mirando por televisión, pero... Entonces cuando viene el municipio y cambia la vereda y te corta esta, después un día tenés el árbol arriba de la casa, ¿no? Y estas van a buscar profundidad, nutrientes, ¿sí? Entonces, esto que se ve acá no es una cuestión de hacer un TikTok o de, como decía Martín, hablar una cantidad de gansadas. Yo me peleo con eso, y después me pelean todos a mí. Pero me peleo de qué manera. Le digo, que ponía que decía que la semilla de mostaza no era la más chica.
Marcos dice que es la más chica. Le puse el texto. ¡Wow! No, usted no entiende nada, qué sé yo. Pero la verdad es que era un llamado de atención por una cantidad de cansadas que decía esa persona. Todos miran esto, pero ustedes, para que esto florezca, para que haya follaje, ¿qué dice del árbol plantado junto a las aguas? ¿Qué dice? Entonces nosotros para poder predicar, para poder dar a conocer la voluntad de Dios, el mensaje, tenemos que tener un fundamento. Este fundamento, no sé si un árbol nace de una semilla, calculo que algunos sí. Tengo 2 hijos agrónomos, y cualquier duda se los traigo acá. Pero recuerdo sí a un hijo que ahora no está en el país, está hace unos años en Estados Unidos, y que alguna vez de semilla reprodujo una araucaria. Y la araucaria es un árbol bastante importante. Ahora, eso comienza en el interior, en lo oculto, en lo que no se ve, en la oscuridad, y ahí empieza a germinar, porque todas las plantas empiezan por ahí. No por el follaje, no por lo que se ve. Finalmente, el cristiano que apuesta mucho acá, va a llevar la presencia de Cristo a los lugares donde vaya. De manera que entiendo que vamos a ver mucho de acá y mucho de acá, ¿sí? Y nos gusta más que digo, qué elocuente, qué fenómeno, qué simpatía, ¿viste cómo dijo tal cosa, contó tal chiste? El fundamento viene por ahí. Ahora, esto es una idea, ¿verdad? La idea tiene que ir acompañada de un texto, y yo elegí este. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que, Reina Valera, la antigua, no sé si, ¿sí? La 1960. Y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Pareciera que estamos hablando de cosecha, siembra, ¿no? Y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Así que ahí tienen un arbolito completo que recibe la lluvia desde los cielos, que germina en nuestra vida, en lo profundo, en la oración que no se ve, ¿sí? En mucha oración, en relación con Dios, en adorar a Dios, en conocerle bajo toda circunstancia. ¿Sí? Yo vengo diciendo eso hace tiempo y ahora estoy pasando una circunstancia. Porque en las pruebas tampoco tenemos que renegar de Dios. Y es donde más le conocemos. Y es donde más le conocemos. Amén. Ahora, ya estamos cerca del final. Ahora,
el texto tiene un contexto. El contexto mayor es la Biblia entera. Hasta ahora no venimos mal, pero también lo que está arriba y está abajo. Y si uno revisa el contexto, es bastante interesante porque en este caso amplía mucho el mensaje. Porque lo que está justo arriba dice, porque mis pensamientos, voy a hacer un pequeño paréntesis ahora. Cuidado con los cortadores de fiambre de los textos. Deme una feta de no sé qué. Dice, no, pero esto... había un profesor en el otro instituto que yo estaba, dice, no podemos hacer cualquier mezcla. Dice, Judas se suicidó, ve tú y haz lo mismo. y es todo bíblico, ¿eh? Te metí 2 textos. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Y ahí nos quedamos, como diciendo, bueno, él piensa lo suyo, yo pienso lo mío, nunca voy a llegar a abarcar eso. Dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que los vuestros. Bueno, chao, no hay manera de que yo pueda seguir al Señor. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Pero ¿qué dice a continuación? Recuerden, cielos, tierra, pensamiento. Dice, porque como desciende de los cielos, entonces lo de Dios, los pensamientos de Dios, lo que hace llevar fruto, lo que nos da vida eterna, desciende del cielo y va a parar hasta lo más profundo, lo más oscuro, desde donde ¿qué palabra enseñamos hoy? Donde, no soliviantar, donde nos solivia el Señor. Amén. Entonces el texto tiene que ver con el contexto, porque a veces, ¿cuántos tienen el tatuaje que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿No? ¿Y ustedes leyeron lo que dice arriba? Sí, se lo leía a mi vieja ayer, quería morir. Porque decía, ella todo lo puede, y cuando le leí arriba que sé estar en necesidad, en abundancia, en pobreza, en esto, en el otro. Tiene 1000 problemas. Bueno, poquito más y les voy a dar un ejercicio. Para que piensen, no quiero nada escrito, ni se lo quieren decir a alguien. Ya que me metí con un árbol, ¿cuántos árboles hay en la Biblia? 66. 66 árboles. A ver que me cuenten algunos árboles que hay. El árbol de la vida, la higuera, El sicómoro. el árbol del bien y del mal, ¿no? El árbol del bien y del mal, la palmera, Cuando habla de cómo se tenía que construir el templo, habla de muchos árboles, ¿no? Sí. La madera de la acacia, la madera de... ¿Y la cruz qué era? Una madera. Un árbol. ¿De qué madera era? No dice. Pero en algunos lados dice madera directamente, no. En algunas versiones, en algunas traducciones, habla de la madera, ¿no? Nada. El arca. El arca. Bueno, nada. Era simplemente para, ya que arranqué con un árbol, para explicar una verdad espiritual de la cual nos podemos abrazar, porque Dios no está tan lejos, porque en lo profundo tenemos necesidades de formación y de confirmación y de seguridad en lo que estamos hablando. Y ahora sabemos que esos pensamientos de Dios que parecen tan distantes, esos caminos intransitables, descienden
desde los cielos, como lo hizo el Señor, como lo hizo el Espíritu Santo después que el Señor ascendió, desde el cielo, hacia la tierra, hacia nosotros, para nutrirnos, para darnos alimento y para que podamos crecer con una... ahí me meto con Gustavo incluso, porque con un árbol que fructifique de verdad y no tenga las bolas de Navidad. Los adornos externos que no son naturales. Que no son naturales, y el árbol de Navidad no se significaron que no tiene raíz. A mí me pasó un día que vi un bonsái, no sabía qué era, pero era de plástico, no tenía raíces. Yo siempre pasaba y miraba qué lindo, pero el día entré, no tenía raíz, era de plástico. Ahí tenés algo ya, si querés armar un mensaje, ahí tenés. Y también tenemos que si Romanos 11, ¿no? Que habla de que es interesante ese texto, porque en un trabajo que yo estaba había un acérrimo católico que odiaba a los judíos. Y odiaba. Entonces un día no había todo lo que hay hoy, porque yo también soy de la época de piedra, pero le hice una fotocopia de Hebreos 11, Romanos 11, y entonces le empecé a poner que el pueblo judío es la raíz santa y que nosotros estamos injertados, y que Dios desgajó a las ramas de la raíz santa para injertarnos a nosotros. Y entonces le decía que no se la agarre tanto con los judíos, porque dice ahí también que si él desgajó esa rama, también podría hacerlo con nosotros, ¿no? Así que bueno, o sea, este ejercicio, por pero, ejemplo, no, sí. te digo, ¿a qué va lo práctico? Ustedes dicen, qué lindo lo que explicó Walter, de esto de los árboles. Yo lo podría usar, pero le quiero dar otra forma. ¿Qué texto lo usaría? ¿Cuál de todos estos textos me serviría como base? ¿Y cómo definiría el mensaje? ¿Aplicaría que el Señor manda su conocimiento desde los cielos, que podemos estar tranquilos que no queda desde lo alto? ¿O llevaría la palabra a la importancia de fundamentar, de tener esa raíz fortalecida en el crecimiento que da Cristo? Porque no podemos abarcar todo, tenemos que apuntar, de eso lo vamos a ir viendo, a un solo mensaje. Hay demasiados árboles. Mensaje, hacer pequeños agregados, quizás 3 agregados sobre lo mismo, como fortalezco mi fe en Dios, en el Señor, y bueno, leyendo la Biblia, orando, qué sé yo, pero de cada cosa que nosotros experimentamos, tenemos que hacer este ejercicio. ¿Y yo cómo lo aplicaría en base a esto? ¿Y qué texto le pondría? ¿Y cómo apuntaría hacia qué mensaje? Y vayamos haciendo ese ejercicio con la mente en las pequeñas cosas de la vida, como decían, en los que les gustan las plantas, los que les gusta la cocina, como habló un poco Martín. Los que les gusta la milicia con las armas, no. Pero bueno, Gustavo habló del contraataque, así que está bien afilado. Bueno, esa es más o menos la idea que queremos dejar en ustedes, ¿no? Que tengan la mente ajustada, preparada, ejercitada para lo que es llevar estos distintos mensajes de vida. Y última, algunos libros que discurso a mis estudiantes es lo que hacía Spurgeon con los que empezaban a estudiar para poder ser predicadores. Está escrito en un lenguaje prehistórico más o menos, pero enseña sobre todo lo que rodea a la predicación, la preparación, hasta el uso de la voz. El otro libro, que no se llega a leer mucho ahí, dice La predicación, un puente entre dos mundos. Es un libro de John Stott, un
consejero de la reina en su momento. Y alguien que ha estado muchas veces en Argentina y prolífico escritor de libros. Bueno, ahí está justo el Sermones, Bosquejos. Ese libro está organizado de acuerdo a todos los libros de la Biblia. No es que todos los capítulos tienen una predicación, pero empiezan por Génesis, terminan en Apocalipsis y de todos los libros de la Biblia hay un sermón, hay un pequeño bosquejo con una mínima explicación. Y bueno, el otro es el libro de la materia, que me parece más vale que... Porque está muy lindo todo lo que aprendemos y pensamos y qué sé yo, pero después acá hay que rendir. Y no los quiero asustar, pero